Pues espero que se escuchen. Sí, creo que esta basecita es un poco pequeña para este micrófono. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta tarde lluviosa en la Facultad de Filosofía y Letras para acompañarnos en la presentación, pues que era obligada, creo yo, una presentación obligada de este libro dedicado a nuestro maestro, en tantos sentidos, don Adolfo Sánchez Vázquez. Y digo que una presentación imprescindible en esta que fue su casa durante tantos años y en donde tuvimos el privilegio de conocerlo, de trabajar con él, Samuel, y por supuesto de aprender muchísimo. Entonces, pues gracias por estar acá. Somos los que estamos los que somos. Y pues dar la bienvenida también, ¿no? Que la Facultad de Filosofía y Letras cobije también invitados como José Sarrión, que viene ahora pues a trabajar a nuestro país y que pues nos da la oportunidad de dialogar con él sobre la obra de nuestro admiradísimo y queridísimo Adolfo Sánchez Vázquez, con motivo de este libro que se llama Adolfo Sánchez Vázquez, Filosofía, Estética y Política para una lectura marxista de nuestro tiempo, y que es una obra que abona al trabajo de investigación que sigue siendo tan absolutamente necesario sobre la vida, obra de don Adolfo Sánchez Vázquez, puesto que en él se compila una serie de textos que pues logró conjuntar, los cuales lograron conjuntar pues voces que en este contexto aquí en México nosotros conocemos bien como especialistas en la obra de don Adolfo, como es Samuel Arriarán, a quien ahora presentaré, pero también pues gente, compañeros, colegas como José Ramón Favelo Corso, con el que también siempre estamos en diálogo y en tantos temas comunes, pero particularmente la obra de don Adolfo. Pero diría también algunos otros autores y autoras que no son parte quizá de nuestra, digamos, de nuestra casa, de nuestro horizonte inmediato, pero que nos permiten observar que la obra de don Adolfo ahora, como siempre ha sido, es una obra que se lee en Iberoamérica con gran profusión y con gran profesionalismo y cuidado. Entonces, bueno, acordamos más o menos una cierta logística para la presentación del día de hoy, digamos esta pequeña primero introducción al motivo del encuentro del día de hoy, agradeciendo por supuesto aquí a la familia de don Adolfo, a la que queremos tanto, a los queremos mucho, siempre que están ahí con nosotros apoyándonos en estas iniciativas. Y bueno, y a la Facultad de Filosofía y Letras agradecerle por supuesto también el espacio. Comenzaremos entonces, más allá de presentar el motivo del encuentro del día de hoy y para quienes estamos interesados en el caso, con presentarles al doctor Samuel Arriarán. Él es profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, es un investigador muy riguroso, muy acucioso de la obra de don Adolfo Sánchez Vázquez, entre otros temas a los que ha dedicado buena parte de su trabajo y de su vida. Pero más allá de lo que él mismo presentará y lo que su trabajo dice de su trayectoria, me parece muy importante destacar algo que quizá él no va a decir, pero yo entonces sí debo decirlo. Él trabajó mucho tiempo con don Adolfo, yo los conocí a ambos, tuve el privilegio de conocerlos en las aulas de esta facultad cuando Samuel era su profesor adjunto, y tuvimos buenas anécdotas, buenos momentos de encuentro con don Adolfo en aquellos años. Y en ese sentido, desde entonces y hasta la fecha, ha sido una de las personas que también más ha trabajado en sostener y en mantener la vigencia del pensamiento de don Adolfo en todos los campos y en todos los registros en los que él trabajó,
el de la filosofía, por supuesto, en un sentido muy general, el del marxismo, el de la ética, el de la estética. Yo creo que Samuel es uno de los discípulos de don Adolfo que integra de mejor manera todos estos registros a la hora no solo de estudiarlo, sino también él mismo de integrarlo en su propia producción. Entonces, bueno, sirva esto de introducción para que entonces él ya nos dé su presentación el día de hoy. Muchas gracias, Diana. Quiero dedicar este texto a los hijos de don Adolfo, aquí presentes, Aurora, Enrique, sus nietos. Don Enrique, a fumar. Por ahí, gracias. Bueno. Gracias, amor. Cuando supimos que ya circulaba en España este importante libro y que además se anunciaba su presentación en México, pensamos de inmediato que el lugar ideal era esta facultad donde Sánchez Vázquez pasó la mayor parte de su vida. Aquí estuvo y sigue estando, como siempre, en estas aulas y pasillos, en su cubículo y en la cafetería conversando con sus alumnos hasta altas horas de la noche, porque para él sus clases nunca terminaban, sino que continuaban fuera del aula. Venir a este lugar para mí significa pues reencontrarlo y seguir platicando como antes, como si nunca se hubiera ido. En esta facultad es donde su presencia se siente, mucho más que en otros lugares de esta ciudad inmensa. Por aquí siguen andando y sigue exigiendo libertad y justicia social. Y si alguien todavía lo duda, ya lo oirá a través de las voces de sus discípulos que estamos presentes aquí para recordarle una vez más y rendirle otro cálido homenaje. La presentación de este libro en México representa un acontecimiento que no deja de ser importante, no solo porque demuestra el resurgimiento en España del interés por la obra de Adolfo Sánchez Vázquez, sino también porque reconoce el fuerte impacto de esta obra en la transformación social y política de los países europeos y latinoamericanos. El libro es bastante ameno, muy alejado del academicismo y de la especulación filosófica. Contiene 22 trabajos, la mayoría de autores latinoamericanos. Los coordinadores José Sarrión y Francisco Sierra tuvieron buen cuidado de no caer en una visión eurocéntrica. Se nota que conocen en profundidad la obra de Sánchez Vázquez. Esto es fundamental, ya que se distancian de la mera divulgación superficial y anecdótica para regalarnos un libro de alta reflexión teórica. Lo más relevante de este libro es que nos presenta una lectura actual de la obra de Sánchez Vázquez. Nos invita a repensar en función de la realidad actual en que vivimos, marcada por el predominio de una nueva tecnocracia neoliberal, subrayando siempre la necesidad de la praxis como un acto de escucha y diálogo con la sociedad real, como bien dice José Sarrión en la página 50. Ya que José Sarrión está aquí con nosotros, resulta necesario empezar esta presentación diciendo algo sobre él. Ustedes querrán saber primero quién es, qué hace. José Sarrión es profesor de la Universidad de Salamanca y de la Fundación de Investigaciones Marxistas de Madrid. Su docencia e investigación están ligadas a su práctica política como militante en el PC. ¿Qué más puedo decir de él? El otro día tuve la suerte de platicar 4 horas seguidas, para no creer, ¿verdad? ¿Y quieren saber de qué platicamos? ¿Sí? Sí. Ahí les va. Pues de todo, de las luchas sociales de este tiempo, de Chiapas, de cómo vivimos y sentimos la tragedia de la revolución sandinista y lo que pasa hoy en Bolivia con el gobierno indígena, de Venezuela, de Cuba, de España, de cómo prevalece el olvido de la guerra civil y de los republicanos exiliados. Conversar con él fue una experiencia maravillosa. Me dejó una impresión muy grata por su gran apertura al diálogo. Nunca pretende tener la razón. Para nuestra universidad es un honor tenerlo aquí.
¿Y qué dice José Sazión de Sánchez Vázquez? En su capítulo que abre el libro dice que es el pensador de habla hispana más relevante de la izquierda. Hace resaltar la filosofía de la praxis con base en el pensamiento de Lenin, pero no con el de materialismo y empiriocriticismo, sino con el Hegel de la ciencia de la lógica. José Sazión también acierta al vincular estrechamente la obra de Sánchez Vázquez con la obra de Gramsci, especialmente en el modo de concebir la unidad de la estrategia y la táctica. Se trata de transformar el mundo, de la construcción de un nuevo bloque histórico con su propia hegemonía. Y lo que es más importante, para situar en su punto más alto el pensamiento de Sánchez Vázquez, dice que, cito, Adolfo defendió hasta su muerte la lucha por el socialismo, entendida como la opción por un modelo de desarrollo que responda a los intereses de la mayoría, teniendo en cuenta la ecología, la lucha contra las desigualdades de todo género y la reivindicación de la democracia. En la página 52. Bueno, eso es lo que primeramente quería yo decir, algo que me parece que era indispensable para comprender el esfuerzo de reunir en un libro una gran cantidad de trabajos con cierto orden y una clara perspectiva política y filosófica, muy de acuerdo con lo más genuino del pensamiento de Sánchez Vázquez. Es verdad que predominan los ensayos sobre arte y estética, que en total son 10. Se extraña que no haya algunos que traten de su concepción de la ética. Hay solo uno sobre su teoría pedagógica. Los que se refieren a su teoría política y filosófica son 8. Pero esto no disminuye el valor del libro. Intentaré comentar algunos textos sin otro ánimo que destacar aquellos que me han llamado más la atención. Varios autores nos hablan de la vida de Sánchez Vázquez desde su militancia en los años de 1940. Jaime Vindel es otro joven investigador en España que vino a México hace poco y estuvimos hablando mucho con él. En el texto que publica, dice en una entrevista que logró hacerle a Federico Álvarez que éste le contó detalles sobre lo que pensaban los miembros del PC, lo que produjo la disidencia interna y que le obligó a irse a Cuba. Allí trabó amistad con Roberto Fernández Retamar, quien ejerció de enlace durante las muchas visitas que Sánchez Vázquez realizó a la isla. Ciertamente Federico Álvarez fue una figura clave. Su repentino fallecimiento nos dejó sin mayor información, cuando algunos comenzábamos a pensar que con la muerte de Federico Álvarez, el último de los exiliados, se cerraba el capítulo del exilio español en México. Surge este libro, publicado recientemente en España, para decirnos que la obra de Sánchez Vázquez está hoy más viva que nunca. Quizá por esto es importante prestarle toda nuestra atención y comentarlo, valorando lo que nos aporta, pero sin ocultar sus opacidades y deficiencias. No te asustes. Muchas gracias. ¿Qué significaban aquellas disidencias internas? ¿Y qué importancia tuvo la actividad de ese grupo de exiliados? Fernando Hernández dice que México en ese momento adquirió una importancia fundamental para el trabajo del partido, ya que era el centro más importante de la emigración republicana. Señala que entre los 7.000 refugiados habían 700 miembros del PC. Es importante aportar nuevas luces sobre aquel momento en que afloró el carácter estalinista del PC. Sánchez Vázquez muy pronto se deslindó de ese partido que no tenía otra misión que aplicar las órdenes de Stalin. Se opuso a sus métodos autoritarios y despóticos, criticando en forma directa a los dirigentes del PC. Ante la cerrazón total de estos dirigentes, no tuvo más opción que salirse del partido, una decisión que implicaba perder a sus amigos. Lo hizo sabiendo que romper su vinculación orgánica era quedarse en el vacío. A medida en que descubrimos otros datos sobre estos años oscuros, comprenderemos mejor la militancia de Sánchez Vázquez y sus razones para salirse del partido. Después de su alejamiento del PC, vino una época muy difícil de readaptación a la vida en México. Fue decisiva su incorporación a esta universidad, donde empezó a escribir y a publicar sus libros.
El hecho de no estar en un partido más bien le impulsó a pensar de una manera libre e independiente. Muy pronto se abrió camino en el terreno del arte, de la estética, de la teoría pedagógica, de la ética y de la filosofía política. Comenzó a recorrer los países de América Latina porque ya roto el vínculo con España y decidido a no volver, sentía la necesidad de tener raíces sólidas en estas tierras. Estas raíces debían ser también culturales y filosóficas. Uno de los autores de este libro, Renzo Llorente, se refiere a su relación con el pensamiento latinoamericano, con Mariátegui, el Che Guevara y la Revolución Cubana. Echamos en falta más información, ya que brilla por su ausencia la relación de Sánchez Vázquez con los zapatistas, con los movimientos estudiantiles del 68 y del 99. En el 68 estuvo al lado de José Revueltas y de Roberto Escudero, quien entonces era su adjunto y a la vez uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil. Y en el 99 tuvo una participación política activa con una propuesta elaborada con un grupo de profesores eméritos, llamando al diálogo y la negociación para evitar la violencia. De esto puede hablarnos aquí Diana Fuentes, que también estuvo muy activa como dirigente estudiantil. En cuanto a su relación con la revolución sandinista, Renzo Llorente no dice nada, ni de la revolución zapatista, y tampoco de sus viajes por los países latinoamericanos como Perú, Brasil, Argentina, etc. En estos países no se limitó a impartir cursos, seminarios y conferencias, sino que abarcó muchos diálogos fructíferos con importantes pensadores y luchadores sociales como Atilio Borón, Ana María Ribadeo y Adolfo Gili. Adolfo Gili falleció hace pocos días. Siempre estuvo al lado de Sánchez Vázquez, argumentando contra aquellos intelectuales que predicaban el fin del socialismo. Querido Adolfo Gili, necesitamos decirte que te extrañamos, que necesitamos tu presencia para seguir luchando al lado de los oprimidos y explotados de América Latina. En esta ocasión también te recordamos desde esta universidad y te rendimos homenaje guardando un minuto de silencio, con el puño en alto, como le gustaba decir. Todavía falta una biografía de Sánchez Vázquez, y mientras no se publique su autobiografía, no sabremos mucho, cosas importantes de su profunda vinculación con México y con los países de América Latina. La relación de Sánchez Vázquez con el pensamiento latinoamericano no se reduce a las lecturas de libros de autores pasados, sino que abarca su esfuerzo por contribuir al pensamiento marxista latinoamericano, con un enfoque filosófico personal, propio. Dicho con otras palabras, su vinculación fundamental con el marxismo latinoamericano hay que entenderla como una amplia reflexión sobre nuestros grandes problemas sociales y cómo transformarlos en una dirección socialista, pero en sentido de construir un bloque histórico hegemónico. Bueno, ya comenté algunos textos del libro de tema filosófico y político. Ahora pasaré a comentar brevemente los que tratan del arte y de la estética. Antonio Flores Ledesma se concentra en el problema del realismo. Eduardo Yalán, Raúl Pérez y Raquel Reyes se refieren a la cuestión estética, destacando el tema del poder creador y de la praxis artística. Del arte como afirmación de lo humano, como también dice José Ramón Fabelo. En estos textos nos dan a entender que nunca será suficiente la insistencia en la importancia que Sánchez Vázquez puso en el trabajo creador del artista y del receptor,
Raúl Pérez y Carlos Rodríguez abordan el tema de una estética de las nuevas tecnologías. Aunque no es un término adecuado, sin embargo se refiere a un problema que preocupó a Sánchez Vázquez en sus últimos años. ¿Cómo se da la participación del receptor en las nuevas tecnologías como los videojuegos? Hay un texto de Paula Velasco donde hace una valiosa reflexión sobre esta teoría de Sánchez Vázquez en el contexto de la pospandemia. Esta autora señala la vigencia de esta teoría. Lo que antes de la pandemia era un espacio estético muy reducido, se ha ampliado considerablemente. En efecto, a raíz del obligado encierro, la recepción reclamó un rol activo para la audiencia. Esto lleva entonces a romper definitivamente con la mera contemplación. Cito a Paula Velasco. El confinamiento nos ha permitido replantearnos quiénes somos como audiencia, pero a la cultura que participa del neoliberalismo no le interesa cómo recuperar al público en tanto que elemento necesario en la experiencia estética. Sus esfuerzos están dirigidos a recuperarnos como consumidores. Está ahí la cita. Dicho de otra manera, los nuevos entornos, y en especial el entorno desarrollado por las nuevas tecnologías, nos permiten romper la idea tradicional del espacio cultural como lugar delimitado únicamente por la clase social dominante. Si la mayoría de obras se perciben desde su reproducción en espacios virtuales, ¿no acabarán mutando para generar experiencias estéticas en los espacios virtuales y no solo en los fácticos? Hasta ahora estamos convencidos de que nuestro papel como audiencia era simplemente mirar o escuchar y con suerte lograr lo que el artista pretendía transmitir. El reinado de la contemplación ha terminado. Hoy nos queda claro que dicho presupuesto no es el único posible y que la praxis creadora puede alcanzar también a la audiencia. Es verdad que Sánchez Vázquez se ha anticipado a los debates que se han dado en las salas virtuales durante la pandemia. Hay una nueva manera de entender lo estético por efecto de las nuevas tecnologías de la información. Se trata de ver cómo se desarrolla la experiencia estética en los espacios digitales. La estética de la participación se puede extender al software libre. Tiene que haber algo que rompa con la lógica del valor de cambio. Las plataformas virtuales, tal como están funcionando, nos ocultan su esencia mercantil. No basta entonces decir que sustituyen a salas y escenarios. La pandemia ha hecho que los espacios culturales se han vuelto en gran parte virtuales. La nueva normalidad no tiene entonces que significar una vuelta a la lógica del capitalismo, sino más bien una apertura a una nueva manera no mercantil de entender el arte y lo estético. Así se comprende la vigencia y actualidad de Sánchez Vázquez, que afirmaba que para generar un nuevo arte y una nueva manera de desarrollar la experiencia estética y política, hay que romper necesariamente el marco estructural del capitalismo. Y no solo hay que repensar lo estético después de la pandemia, sino también la praxis política. En este sentido resultan valiosos los trabajos de otros autores como Francisco Sierra, que señalan cómo el pensamiento de Sánchez Vázquez está sirviendo para pensar y enfrentar los nuevos problemas de la modernidad en el contexto de la globalización neoliberal y de la era neobarroca. Si en lo que toca a lo estético las nuevas tecnologías han modificado las formas de recepción, también en la esfera de la política hay cambios que se deben reflexionar. La praxis política tiene que modificarse en la medida en que aparecen nuevas formas de dominación, como los algoritmos, la inteligencia artificial, y para hacer frente a las grandes empresas que controlan el ciberespacio, hace falta la creación de redes sociales alternativas. Con esto también platicamos mucho, ¿verdad? Hay una red que se llama Rebelión, que tiene su propio servidor en internet y puedes publicar sin censura. Es algo que se debería extender, ¿verdad? Lo que pasa con la ampliación del espacio de lo estético también se puede aplicar a la ampliación de la praxis política en el marco de las nuevas redes de información y comunicación. No puede haber liberación mientras no se cambie de manera radical la estructura del capitalismo. Igual que con la estética, hace falta repensar
el vínculo de la política con la cultura y particularmente con la cultura de los pueblos de América Latina. En este sentido hay que repensar la obra de Sánchez Vázquez con la obra de Bolívar Echeverría. Por cierto, Francisco Sierra señala en su texto del libro que hoy estamos presentando que Sánchez Vázquez comparte con Bolívar Echeverría la misma visión dinámica de la fenomenología del campo de lo simbólico. Se trata de recuperar en el marxismo la importancia de lo simbólico, importancia que negaron la mayoría de las interpretaciones ortodoxas y dogmáticas. En vez de mirar el contexto europeo, ahora es mejor mirar el contexto de la filosofía latinoamericana. Aquí comparto la idea de este autor que hace énfasis en la importancia de pensar la dimensión lúdica, festiva, barroca. Un acercamiento al diálogo filosófico entre Bolívar Echeverría y Sánchez Vázquez debe tener en cuenta este tema de lo simbólico subyacente en el etos barroco de nuestros pueblos. Me acuerdo que Sánchez Vázquez me decía que la aportación de Bolívar consistía en atender la problemática de la cultura propia de los pueblos de América Latina. Esta atención implica continuar una línea original y creadora de pensamiento marxista desde Mariátegui. Por su parte, Bolívar me dijo que reconocía la enorme importancia de la concepción marxista de Sánchez Vázquez, atenta a nuestra propia realidad cultural y política. Otra modernidad es posible en cuanto afirme el lado natural del valor de uso de la vida humana en oposición al valor de cambio. Y si esa modernidad puede llamarse barroca o socialista, lo importante es no renunciar a construir otro mundo. Cito a Bolívar en un debate amistoso que tuvo conmigo. Tal vez una práctica política socialista como la que quisiera promover Samuel Azerrán, que se genere en sociedades identificadas por su preferencia por el etos barroco y su fidelidad al lado natural, concreto, o de valor de uso de la vida humana y sus mundos, puede hacer en efecto lo que está llamada a vencer allí donde las demás sucumbieron. Esto es para que vean que no me estoy inventando, está en la revista Dianoia, el número 49. En conclusión, me parece que la importancia del libro que estamos presentando consiste principalmente en que además de ofrecernos una invitación para releer a Sánchez Vázquez en sus planteamientos más genuinos, nos plantea la necesidad de abrirnos a la reflexión de nuevos temas como la situación de la estética y de la praxis política en el contexto de la pospandemia, en la era neobarroca y del fin del capitalismo neoliberal. La nueva normalidad no tiene que significar únicamente una vuelta a la situación de predominio de la lógica capitalista. Hubo un momento durante el confinamiento en que esa lógica pudo romperse. El problema es que no hubo manera de desarrollar una alternativa, ya que lo impidió la institución escolar. Hoy, en la época de la pospandemia, podemos ver claramente que es necesario cuestionar el papel restaurador de la escuela que ayudó al retorno del viejo orden hegemónico. Hay necesidad de retomar la filosofía de la praxis de Sánchez Vázquez como un camino viable para constituir un nuevo bloque hegemónico. Para esto hay que construir otra pedagogía porque se trata de conectar con aquello que Gramsci denominaba una lucha por la hegemonía cultural, es decir, por el control de los aparatos ideológicos del Estado. La praxis educativa equivale a una práctica transformadora porque la pedagogía tiene una dimensión ideológica. Hay dominación de clase como dominación educativa y cultural. Si se trata de desarrollar una nueva pedagogía, hay que ver sus relaciones con la clase política y los intelectuales. Para Sánchez Vázquez, los maestros y estudiantes constituyen un grupo ligado a la intelectualidad orgánica, es decir, al bloque ideológico opuesto al bloque hegemónico capitalista. La educación es fundamental cuando se relaciona con la conformación de bloques históricos. La lucha sigue. ¡Viva Sánchez Vázquez! ¡Viva!
Gracias, Samuel, por todo. Y por recordarnos a Adolfo Gili también, al entrañable Adolfo Gili. Yo también voy a participar, la voy a hacer de moderadora y voy a participar. Lo pensé porque no pude preparar un texto sobre el libro, pero quiero hablar de Sánchez Vázquez. Siempre es buen motivo. Además pensaba, en el contexto del debate político de la opinión pública en México, ahora está esto del comunismo, ¿no? El fantasma del comunismo. Es maravilloso, porque siempre los espanta realmente. Y entonces a mí me parece que vamos a hablar de comunistas, pues vamos a hablar de los de a de veras, ¿no? De los que son en serio comunistas. Entonces, bueno, pues aprovechar la oportunidad de este libro, del encuentro, de tenerlos, de verlos cerca, para hablar de don Adolfo, sobre todo para quienes ya no tuvieron la oportunidad de encontrárselo en estas aulas y ya no pues lo escucharon de viva voz, ¿no? Que era siempre tan imponente y tan importante. Entonces, pues hablar un poco de don Adolfo, dar un contexto también, ¿no? Yo en mis clases acá, y yo sé de muchos compañeros que lo trabajan con seriedad, que tenemos que estar insistiendo en volver a don Adolfo para encontrar respuestas a esos problemas que parecen tan nuevos, pero que él abordó de manera pues bastante, digamos, anticipada. Entonces, bueno, algunas cosas, ¿no? Hablar de él. Bueno, don Adolfo Sánchez Vázquez, a mi modo de ver, es parte de esa generación de jóvenes que nacieron al comunismo en el contexto de la guerra. Europa aún se estremecía por el aldabonazo de la Gran Guerra, la revolución bolchevique y la creciente contrarrevolución, cuando en la antesala de un nuevo conflicto bélico de alcance mundial, en España comenzaba la guerra civil. En esos años, portar el carné del comunismo o del anarquismo, del trotskismo e incluso de la socialdemocracia tenía un significado e implicaba un riesgo que hoy nos resulta distante y por ello relativamente incomprensible. Mientras que formarse en el marxismo significaba adiestrarse en el uso de una herramienta teórica en un campo de batalla efectiva y vigente. Pues Marx y Engels, como se lo propusieron, habían otorgado al movimiento obrero la argumentación para comprender que el desequilibrio y las injusticias de la sociedad burguesa contra la que éste se organizaba desde mediados del siglo XIX no son el resultado indefectible del desarrollo de la civilización, sino la manifestación de su fracaso. De modo que desde entonces pugnar por su abolición y por la construcción de un ordenamiento social en el que no privara la explotación de unos cuantos sobre la mayoría era mucho más que solo un acto de indignación moral o de saneamiento ornamental de las contradicciones inherentes al capitalismo, pues por la vía de la comprensión de sus fundamentos se sostenía que su superación era una posibilidad inscrita en su seno. La complejidad sociopolítica con la que abrió el siglo XX, sin embargo, rápidamente propulsó el enfrentamiento imperial y la emergencia de la contrarrevolución. De modo que, a unas décadas de la eclosión de la organización obrera en Alemania, Italia,